Buenas, chavales y chavalería en general, ¿cómo estamos? Espero que estéis bien, como siempre digo, de Flower in the Nowhere, que eso es lo importante, que las máquinas estén de puta madre. Esto está como siempre, súper torcido. Pues ya está, hay tantos gustos y colores como gustos y colores hay. Hoy en el canal vamos a hablar sobre entrenamiento en superficies inestables y rendimiento en corredores. Un tema que lo flipas. Creo necesario hacer unas definiciones de conceptos que muchas veces las confundimos o utilizamos de manera sinónima y no es sinónimo de nada. Me gustaría empezar por la definición de equilibrio. El equilibrio es un concepto muy genérico, engloba muchas cosas. Cuando hablamos de equilibrio nos definimos a cómo se comporta nuestra postura corporal para prevenir caídas. Es decir, yo tengo diferentes segmentos que conforman a mi estructura. Segmentos que forman la pierna, podemos hablar de articulaciones, cadera, rodilla, pie, tobillo. El equilibrio lo que intenta describir es el comportamiento que tienen esos diferentes segmentos para evitar caídas. Y está relacionado con fuerzas que actúan sobre mí y características que suceden a nivel articular. Es decir, si a mí me empujan, mi cuerpo se va a ir con una inercia hacia un lado y yo tengo que activar una musculatura para mover la articulación y demás. Podemos hablar de equilibrio estático. Cuando tú estás de pie es un equilibrio estático, estás en equilibrio. Puedo estar hablando de equilibrio cinético, que es cuando hay un desplazamiento lineal y uniforme, es decir, yo estoy caminando hacia adelante sin ningún tipo de perturbaciones, de que me empujan, de cambios de dirección ni nada. Incluso podría estar hablando de equilibrio dinámico, que es cuando ya hay fuerzas inerciales, cambios de dirección y demás. Fijaros que el concepto de equilibrio engloba muchos conceptos. La estabilidad lo que intenta definir es la habilidad que tiene mi cuerpo para mantenerse en equilibrio. Y la estabilidad se puede dividir en dos: estabilidad estática y estabilidad dinámica. Esto es un ejercicio de estabilidad estática. Me estoy moviendo para mantenerme el equilibrio, para evitar que me caiga. Pero es estático, ¿por qué? Porque no hay un desplazamiento corporal. La definición de estabilidad dinámica es el comportamiento que tienen los diferentes segmentos corporales para mantenerme en equilibrio después de un desplazamiento o cambio de dirección. Y por otra parte, aparece la propiocepción. La propiocepción es parte de un todo. Me explico. Cuando hablamos de propio, nos referimos a esa información que va de los músculos, de las articulaciones, al sistema nervioso. Que esa información viene por los propioceptores. Es decir, tenemos chivatos a nivel muscular, a nivel articular, a nivel tendinoso, a nivel internos, que envían información al sistema nervioso. ¿Para qué? Para ser capaces de controlar la postura, la estabilidad articular y tener sensación de movimiento. Para poder tener un correcto equilibrio, necesito ser estable y esa estabilidad es gracias a la propiocepción. La propiocepción también la podemos subdividir en dos. Podemos hablar de la propiocepción, que es consciente, es decir, la que nosotros generamos movimientos voluntarios, e inconsciente. El sistema nervioso, hemos hablado muchas veces, que tiene mecanismos que son reflejos, son automáticos, son autónomos. Es decir, en el momento que se detecta algo, ¡pum!, por ejemplo, toco el fuego, me quemo y saco la mano. Eso ha sido automático. Todos los ejercicios que hacemos, absolutamente todos, tienen una parte propioceptiva. Tú colocas a una persona haciendo una sentadilla y le dices pon el fémur paralelo al suelo y hay una parte propioceptiva. Es decir, quiero que lo coloques de esta manera, porque ya sabemos que la propiocepción, esa información que envía las articulaciones, va a decirte hasta aquí, la tensión muscular, hasta aquí, y tienes esa sensación de movimiento. Antes de hablar de los estudios que están publicados, los beneficios y limitaciones que tienen este tipo de trabajo en superficies inestables, me gustaría recordar la comunicación que hay entre el sistema nervioso y la musculatura. Hay una comunicación bidireccional. El sistema nervioso tiene una capacidad de anticipación, se llama feed forward. ¡Oh my god! Y de responder, que es el feedback. Me cuesta hablar en castellano, pues tú imagínate en inglés. Importantísima, que sea ágil. Hemos estado hablando muchas veces de esto. Vamos a ver los estudios, lo que hablan, y entonces a partir de ahí vamos a empezar a desgranar un poquito estos conceptos. Lo primero que me gustaría definir es qué es el material inestable. Isidro y Heredia, creo recordar, se decantan por, en vez de decirle material inestable, le llaman de material desestabilizador. Y creo que es muy correcto.
Entonces la definición que ellos hacen de ese material desestabilizador es aquel material que emplearíamos para aumentar los requerimientos de estabilización de manera activa, proporcionando un entorno inestable que potenciará la actividad proprioceptiva y las demandas del control neuromuscular. Fijaros que habla de la estabilización de manera activa, es decir, algo que nosotros tenemos que estabilizar de manera voluntaria, ¿vale? Entonces, viendo todos los estudios, he hecho un resumen de las características que tiene trabajar con superficies desestabilizadoras o inestables. Lo primero, hay muchos estudios que llegan a la misma conclusión. Lo que han detectado es que incrementa la activación y reclutamiento muscular. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema nervioso va a incrementar más la participación de todos los grupos musculares que puedan haber en esa región, especialmente en nuestra región central, en el core, en nuestro complejo lumbopélvico. El segundo punto que tienen de características este tipo de materiales es que incrementan la coactivación muscular del antagonista. Cuando hablamos de coactivación es una activación coordinada y a la vez. Si por ejemplo el sistema nervioso detecta que la rodilla rota mucho, flexiona mucho, extiende, es como ¡buah! Se va a mover, ¿qué va a hacer? Va a incrementar la activación de todos los grupos musculares que van a la rodilla, tanto los extensores como los flexores, como los rotadores internos, como los rotadores externos. Lo que busca es robustez. Quiero que esa articulación sea robusta. Una articulación más robusta va a ser más estable. Ahora hablaremos de que esto puede tener algunos inconvenientes. Y el tercer punto que he visto es que trabajar en superficies inestables o desestabilizadoras disminuye la producción de fuerza, la potencia y la velocidad de las extremidades. Y eso está ligado a la rigidez. Cuando algo es muy rígido, no aprovecha correctamente esos ciclos de estiramiento-acortamiento. ¿Qué limitaciones tienen entrenar con superficies inestables y qué atletas son los que se podrían beneficiar más de este tipo de herramientas? Las limitaciones. Igual que hemos dicho que hay mayor activación de la musculatura, no es la única manera de poder activar o incrementar la participación de la activación de diferentes grupos musculares en concreto. Cuando descubrieron esto, hay algunos estudios que dijeron, vale, vamos a compararlo con hacer un peso muerto en superficie firme, en el suelo. Pues descubrieron que realizar un peso muerto al 80% de tu RM había mayor activación en erectores espinales que aquellos ejercicios en superficies inestables. Es decir, sí que es verdad que esos ejercicios en superficie inestable incrementan la activación muscular, pero hay otros métodos o otros tipos de ejercicio que se hacen en superficies firmes que pueden llegar a activar aún más esa musculatura. Eso sería la primera limitación, es decir, sí, está bien, pero no es lo único. Lo segundo es que por la propia coactivación del antagonista va a incrementar el stiffness, es decir, va a incrementar la rigidez de la piel. Y eso lo que va a reducir es el movimiento articular. No estoy diciendo que con esto que sea malo, es posible que nos interese, pero que sepamos que cuidado con esto. Lo tercero, es posible que entrenar con superficies inestables generen alteraciones en la marcha. Hay algunos estudios súper interesantes donde hicieron como un circuito, creo que era en forma de 8, con superficies estables, superficies irregulares y superficies inestables. Y lo que vieron es que aquellas personas que estuvieron haciendo los circuitos en superficies inestables cronificaban algunas adaptaciones en el patrón de la marcha. ¿Qué adaptaciones eran? Que la marcha que tenían luego a la hora de caminar era más agachada, se flexionaban un poquito más y tenían una inclinación hacia adelante del hemisferio superior. El cuarto punto, puede empobrecer el ciclo estiramiento-acortamiento. Si únicamente trabajamos con superficies inestables, la fuerza disminuye. Si disminuye la fuerza, el ciclo estiramiento-acortamiento es posible que lo vayamos perdiendo. La quinta, en atletas saludables, es decir, atletas que no estén lesionados, puede disminuir el rendimiento. ¿Por qué? Porque el ciclo estiramiento-acortamiento se pierde y también hay una parte de pérdida de la comunicación en la vida real. Es decir, no tenemos que olvidar que cuando yo voy a correr, no estoy saltando en superficies inestables. Puedo correr en superficies irregulares, pero no inestables. La sexta, como hemos dicho, perdemos niveles de fuerza y de potencia máxima. Incluso algún estudio está hablando que las pérdidas podían llegar al 80% de pérdida respecto a una superficie estable. Uso de materiales. ¿Para quién está dirigido? Primero, en atletas lesionados que estén en un proceso de rehabilitación o en un proceso de readaptación deportiva, puede ser interesante trabajar con superficies inestables. ¿Por qué? Porque va a incrementar la participación de esa musculatura sin olvidar que va a haber muchísimo reclutamiento a nivel de core, cosa también interesante. 2. Personas o atletas que necesiten incrementar el stiffness. Si tú ves que tu stiffness es bajo, que
tienes constantemente tendinopatías, que tienes constantemente problemas a nivel muscular, incrementar el stiffness te puede ser útil. Tercero, atletas que estéis fuera de temporada o alejados de un periodo competitivo, porque cuando yo estoy en plena temporada o estoy en competición a full del Estambul, no quiero perder mis niveles de fuerza. Y la cuarta, aquellas personas que tengan problemas lumbares, por ejemplo, donde va a haber un incremento de esa musculatura estabilizadora, ¿vale? Entonces, como conclusiones, no se trata de material desestabilizador sí o no, es que depende del objetivo que estés persiguiendo. Dicho todo esto de que no hay blancos y negros, hay un principio del entrenamiento que es el principio de la especificidad. Entrena de manera específica. Si tú quieres mejorar tu estabilidad central, ya sabemos que la estabilidad se puede clasificar en dos, estática y dinámica. Vete a una estabilidad dinámica. Muévete, desplázate, haz ejercicios más sencillos, pero con desplazamientos laterales, transversales, a un lado, cambios de direcciones. Y recuerda que porque haya más activación muscular, no significa que exista mayores niveles de fuerza o que sea un ejercicio mejor o peor. Lo importante es que primero, en una primera fase, haya activación. Pero es imprescindible que después de que esa musculatura esté activa, vayamos a buscar incrementar los niveles de fuerza al máximo posible, que sea capaz de desplazar mayor carga externa a ese grupo muscular en concreto. Y luego, una vez tengamos esa fuerza máxima, ahora la vamos a hacer resistente a la fatiga. Sí, chavales, la herramienta en sí no tiene ningún poder mágico. Eso es lo que quiero que quede claro. No es nada milagroso, ni le podemos dar nada, un valor que no tiene. Las herramientas tienen su valor, ni más ni menos. Chavales y chavalería en general del running y del trail running. Nos vemos. Me hace mucha gracia, pero la madera, vaya, me han cogido por los cojones. Es que es una mierda, ¿eh? ¿A alguien os ha pasado? Pregunto. Te leo en comentarios.